Bueno, entonces habíamos visto que existe una escala para pH, donde el pH es el 7, el 7 es el neutro. El 7 es el neutro. Bueno, también existe una escala de redox. Y esta, su unidad son los volts. Y aquí sí, el neutro sí es 0. El neutro es 0. Entonces, la mayoría de las reacciones están entre menos 3. Están entre menos 3. Bueno, sí, sí hay unas que pasan de 3, pero tantitito nomás. Vamos a manejarlo hasta 4, hasta menos 4. La inmensa mayoría de las reacciones están comprendidas entre menos 3 y más 3. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí a estas les llamamos que son soluciones básicas o alcalinas. Y a estas les llamamos soluciones ácidas. Ajá. Entonces, pero estas son soluciones. Estas también son soluciones, pero también vamos a decir que son reacciones. Son reacciones, son soluciones, pero también mide reacciones. Cuando hablamos de soluciones, hay soluciones que por sí solas ya tienen un potencial, es decir, tienen cierto voltaje. Eso ahorita vamos a ver cómo se calcula y qué onda, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita primero de la reacción. ¿Qué es una reacción? Cuando una reacción tiene un voltaje positivo, se dice que es una reacción espontánea. Si tiene un voltaje negativo, se dice que es una reacción no espontánea. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa espontáneo? Que solo en cuanto se unen o las juntas se hace la reacción, y la no espontánea creo que necesita algo que las active. No necesariamente la última parte de que algo que las active, porque las espontáneas a veces, más bien casi siempre también necesitan una energía de activación. O sea, espontáneo y energía de... ¿Tiene menos 90? Apaga el micrófono, no sé ni siquiera si me están preguntando o están hablando de neuronas. Entonces, una reacción espontánea no necesariamente es lo mismo que energía de activación. Sí hay reacciones espontáneas que sí requieren una energía de activación para que se lleven a cabo. Y son muy energéticas, sin embargo, no suceden así, no suceden a condiciones normales, sino que tienes que darles una energía para que empiecen a suceder. Pero bueno, entonces, no son lo mismo. Entonces, espontáneo significa simplemente que es una reacción posible en las condiciones planteadas. Y te dice qué tan posiblemente va a suceder. Obviamente, entre más positiva, es más posible que suceda. Y entonces, las no espontáneas son reacciones que no son posibles, en las condiciones planteadas. Entonces, ¿y qué condiciones son las planteadas? Ok, bueno, siempre en una reacción, vamos a decirlo así, en las reacciones más simples, redox, tú tienes una sustancia A con una carga neutra, así, nada más la sustancia A, pero esta se puede descomponer espontáneamente en una sustancia A con una carga positiva más
un electrón. Entonces, a esta especie, ya saben que perder electrones se dice como oxidación. Y ganar electrones Reducción. se dice reducción. Entonces, esto es la especie reducida. Es la especie reducida y esta es la especie oxidada. Es casi exactamente lo mismo, o por lo menos en concepto sí es lo mismo, más bien matemáticamente, que decir, esta es la especie AH y esta es la especie A- y el protón. Entonces, aquí no estoy perdiendo un protón, aquí lo que estoy perdiendo es un electrón. Ajá, entonces es casi lo mismo. Y entonces, cuando esto sucede, también cuando esto sucede se libera energía. Cuando esto sucede, se libera energía. Esta energía, de hecho, no la vamos a ver. De hecho, creo que en todo el curso no la vamos a ver, esta energía tal cual, porque es muy pequeña. Esta es muy pequeña. La energía que se libera al disociarlos, o por lo menos para fines del curso, porque vamos a trabajar con puros ácidos débiles y bases débiles. Cuando estamos trabajando con hidróxido de sodio, esta energía sí se estudia, pero en forma de calor. Pero cuando estamos trabajando aquí, esta energía que se libera, esta energía sí es importante. Y esa energía se conoce como un delta G. ¿Qué es el delta G? Pues el delta G. La energía de Gibbs. Sí, es la energía de Gibbs. ¿Qué te dice la energía de Gibbs? La energía libre de Gibbs te dice la espontaneidad. Te va a decir qué probabilidad hay de que algo suceda. Entonces, las reacciones espontáneas van a tener un delta G. El delta G van a tener positivo o negativo. Positivo. ¿Eh? Pues delta G negativo, era al revés. No me acuerdo. Creo que era al revés. Y un delta G positivo. Y de hecho casi siempre también estudian esto, el delta H. El delta H negativo significa que libera energía, delta H positivo significa que requiere energía, pero no necesariamente van de la mano. Puede haber reacciones no posibles que liberen energía y reacciones posibles que requieran energía. Son cosas muy distintas. Bueno, no tan distintas, pero bueno, no son obligatoriamente los dos negativos o los dos positivos. Pero bueno, ok, entonces seguimos. Voy a borrar esto ya. Entonces, el concepto ya quedó más o menos claro, que es prácticamente lo mismo. Entonces, así como se pierde un protón, se pueden perder electrones. Y de hecho, hay tablas de esto. ¿Cómo se llaman esas tablas? De ¿Cómo se llaman entalpía. esas tablas? De electrónica. ¿Tabla electrónica? No manchen, ¿qué pasó? Es la tabla de potencial de celda. De hecho, de semicelda, no de celda. Ah, ya son las del caballito, ¿no? ¿Ah? No sé a qué te refieres con caballo. O con caballito. Una que hace una S, bueno, así nos le enseñó Morín. La más básica es, por ejemplo, esta de que tienes un protón más un electrón, te da hidrógeno así tal cual, bueno, te da un medio de hidrógeno gaseoso,
Y esto tiene un potencial de celda de 0 volt. ¿Sí lo han visto? No. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, existen tablas así para cada elemento. Bueno, no para todos. Hay elementos que yo creo que no hay por ahí. Sobre todo algunos gases raros. Gases nobles, que diga. Pero también encuentran así, por ejemplo, algunos iones, como por ejemplo el ion bicarbonato, por ejemplo, el ion carbonato, más 2 electrones, más 2 protones, y se transforma en esto, ¿no? En H2CO3, y aquí te dan su potencial estándar. Su potencial estándar es tal, o cosas así. Pero, o sea, todas las sustancias las encuentran, más 2 protones, más 2 electrones, no. Entonces, no lleva 2 electrones. Al aceptar 2 protones, quedaría así. O sea, ahí para cada uno de los iones, hay tablas de cómo se comportan de acuerdo a la semireacción que está ocurriendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita lo que quiero que sepan es que entonces, así como nosotros estudiamos para la reacción del pH, que es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de A menos, sí vamos a llamarla A menos entre AH, también existe entonces otra que se llama el potencial, es igual al potencial estándar más el logaritmo. De hecho, es más correcto que sea logaritmo natural. Y en este caso, esta sí maneja un logaritmo natural. Logaritmo natural de la concentración de la especie oxidada entre la reducida. ¿Se acuerdan ahorita que les puse la analogía de que la reducida era cuando tenía el protón y la oxidada era cuando ya pierde el protón? Entonces, la reducida es cuando tiene su electrón y la oxidada es cuando lo pierde. Es exactamente igual. Nada más que yo les dije que en la ecuación, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson dice aquí que prácticamente mi constante es 1. Es decir, no hay... Pues esta reacción no se ve afectada ni por temperatura, ni por pH, ni por la presión, ni por el número de electrones que se estén intercambiando, que en este caso más bien son número de protones que se están intercambiando. Aquí dice que no, pues no me afecta, todo tranquilo, todo bien, todo esto es 1, no se ve afectada. Pero ¿qué creen? Que esta sí. Esta sí se ve afectada, porque este voltaje, en fin y al cabo, es energía y se calcula de manera similar a lo que es la energía libre de Gibbs. Eso se supone que se lo vieron en Termo 1, la energía libre de Gibbs, si se acuerdan. De hecho, ¿ya vieron bioquímica? Sí. ¿Bioquímica ya llevaron? Bueno, entonces en bioquímica también lo ven, precisamente porque las reacciones biológicas van por ahí. Entonces, esto tiene mucho que ver con el trabajo que habíamos visto. No es cierto, con ustedes no habíamos visto trabajo. Es Sí, con ustedes no había visto trabajo. ¿Cómo se define el trabajo en términos físico-químicos? No en términos físicos, físico-químicos. ¿Cómo se define el trabajo? ¿En joules? ¿Eh? ¿En joules? No, bueno, esa es la unidad. El trabajo se mide en joules. El trabajo se mide en joules. También otro detalle que no es tan importante, pero sí habla bien de ustedes. Las unidades se pueden pronunciar en plural, pero nunca se escriben en plural. No puedo escribir joules. No puedo escribir joules.
bueno, en joules, sí lo puedo pronunciar, pero no lo escribo. Bueno, entonces, Ya. ¿cómo se calcula el trabajo en términos físico-químicos o termodinámicos? ¿Caloría? No, esa es unidad, no. ¿Qué fórmula uso? A ver, la de pavo es igual a Ratón. ratón. A con A, O con O. ¿Y entonces qué me queda? PB es igual a NRT. Como decía, también otra lo dicen, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene esto? En el sistema internacional, ¿en qué unidad se mide la presión? Atmósferas. Pascales. En pascales. En el sistema internacional es en pascales. La unidad del pascal, ¿cuál es? Es Newton sobre metro cuadrado, ¿sí o no? Unidad del volumen, metros cúbicos. Entonces, ¿qué unidad me va a quedar aquí? Metro cúbico entre metro cuadrado me da Newton por metro. ¿Quién es Newton por metro? El Joule. Newton por metro me da los joules. Entonces, la presión por el cambio de volumen siempre me da el trabajo realizado termodinámicamente. Hay dos formas en las cuales se mide el trabajo. El trabajo contempla, por ley de la conservación de la energía, que toda la energía se va a ir hacia la formación de calor o la elaboración de un trabajo. En este caso estamos manejando nada más trabajo. Entonces, esta parte, digamos que contempla el trabajo. Esta otra contempla el calor. Entonces, cuando este es calor absoluto, así completamente. Si nosotros manejamos lo que se conoce como calor molar o calor estándar, el calor estándar es entre el número de moles. Entonces, va a quedar toda esta parte siempre como RT sobre N. Y ya nada más para aplicarlo, aquí queda RT sobre N y F. Pero N, que es el número de moles, aquí, en realidad son el número de electrones que se están intercambiando. Ya ni siquiera alcanzo a ver si se ve, sí se ve todavía. Ok, entonces N es el número de electrones que se está intercambiando y F es la constante de Faraday. N es la constante de Faraday. Entonces, cuando tengo exactamente la misma concentración de oxidante que de reductor, así como hace rato que tenía la misma concentración de la especie protonada que de la desprotonada, entonces este logaritmo me da 0. Este logaritmo me va a dar 0. Entonces, todo esto da 0. Entonces, el potencial es igual al potencial de tablas que voy a tener. Es lo mismo que aquí. El pH va a ser igual al pKa, que es el que se encuentra en las tablas. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Estas dos son prácticamente la misma ecuación y les digo que existe otra para fotones, que esta parte es mucho más grande, pero no la vamos a ver ni siquiera en el curso. Pero bueno, entonces, esta es, digamos que la misma forma, pero un poquito más desglosada. ¿Qué quiere decir esto? Que así como existen buffers a los cuales les puedo agregar ácido, el ácido que yo agregue va a reaccionar con este y se le suma a este. Si yo le agrego base, si yo le agrego una base a este buffer, la base se le suma a esta parte y se le resta a esta otra. Entonces, si yo hago un buffer con una especie oxidada y una reducida, si yo le agrego un óxido, el óxido se le suma a esta especie y se le resta a esta otra. Y si le agrego un reductor, el reductor se le suma a este y se le resta al oxidante. ¿Sí está más o menos claro el concepto? Bueno, la analogía, porque es una analogía casi 1 a 1. Nada más que entonces aquí sí me afecta la temperatura, el número de electrones que estoy intercambiando, y bueno, ya nada más, esta es una constante de equivalencia. La R es una constante, la F también, nada más son constantes de equivalencia. ¿Sí queda más o menos claro? Sí. Bueno. Sí.
¿Sí se acuerdan de cómo transformar un logaritmo de una base a otra? Por ejemplo, si yo quiero transformar del logaritmo natural al logaritmo base 10, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué factor de conversión uso? La fórmula es logaritmo A de B. Logaritmo A de B es igual a logaritmo de B. Vamos a usar otra base. Logaritmo C de A. En este caso, si lo quiero pasar de logaritmo natural a logaritmo base 10, entonces si tengo logaritmo natural de lo que estoy sacando aquí, digamos, a este coeficiente el que le llamo Q, a esto también le puedo llamar Q. Entonces, si tengo ese coeficiente Q y lo voy a pasar a base 10, entonces queda así. Logaritmo de Q entre logaritmo de ¿cuál es la base del logaritmo natural? ¿Cuál es la base del logaritmo natural? E. E. Entre el logaritmo de E. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de E? Logaritmo base 10 de E. 3. Logaritmo de E a la 1. 0.4342. Ese es el factor de conversión. Entonces, entonces ya automáticamente, en vez de poner logaritmo natural, que es como se expresa la fórmula original, lo pongo como logaritmo base E, pero debo de tomar este factor de 0.43. Ya nada más esa expresión. Ahora sí. Vamos. Bueno, nada más. Las unidades de la constante de Faraday. Si las unidades de la constante de Faraday las trabajo en calorías, la F, su valor es de 23,000. No, ¿dónde estás? Sí, 23,040. 23,040 calorías sobre mol por electrón. Sobre mol, todo esto por volt por electrón. Por electrón. Esas son las unidades de F. Y cuando manejo la R, si la R la manejo en calorías, ni siquiera alcanzo a ver si se ve. La R, si la R la manejo en calorías, es 1.97, no, 987 calorías sobre mol por Kelvin. Sobre mol por Kelvin. Ahora sí vamos a borrar esto. Entonces, ya tomando en cuenta todo esto, para no hacerles ahorita el desglose de esto que es medio tardado, ya todo esto, salvo la N, estos dos, cuando la T es temperatura ambiente, cuando la temperatura es la temperatura ambiente, esto ya lo puedo manejar en una ecuación ya más simplificada, que es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me dice exactamente esto, que el voltaje de una reacción, es decir, el potencial para que se pueda llevar a cabo o no, es igual a una tabla de potencial estándar más una constante que es 0.06. Todo esto sale 0.06. Profe, ya no se ve. ¿Eh? ¿Ahora no se ve? Ya no se ve arriba. Bueno. Gracias. 0.06 entre n por el logaritmo del coeficiente Q, que va siendo la concentración de la especie oxidada, entre la concentración de la especie reducida.
Y esa es la ecuación de Nernst para ver la capacidad buffer de una sustancia que tiene la mezcla de ambas especies, tanto la oxidada como la reducida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la primera práctica de laboratorio? En la primera práctica de laboratorio van a tener esta sustancia. Mejor la reducida. Esta es la especie reducida. Si yo le agrego, no al revés, si pierde un electrón, esta es la especie oxidada. Entonces, si tú tienes una mezcla de estas dos sales, tú puedes generar un buffer que va a soportar la adición de algún oxidante que actuaría como en el ejemplo de hace rato, que sería un álcali, o bien puede amortiguar el efecto de un reductor, que sería en el caso anterior el efecto de un ácido. Y de hecho, en condiciones físico-químicas, la reducción se da preferentemente en condiciones ácidas y la oxidación preferentemente se da en condiciones alcalinas. Entonces, las soluciones que ustedes van a trabajar, estas sí las voy a tomar directamente del manual. Las soluciones que ustedes van a trabajar es esta. ¿Cuál es la especie oxidada y cuál es la especie reducida? ¿Cuál es la especie reducida y oxidada de hierro? A ver, calculen el número de oxidación de hierro en ambas sustancias. El de abajo es más 2 y 3. 3. Si nos vamos, el grupo sulfato, ¿qué valencia tiene? Es -2, ¿no? Menos 2. Ajá, Menos entonces 2 por 6. 3, -6. La suma de cargas tiene que dar 0. Entonces el hierro coopera con 6. Ah, Chihuahua. ¿Sí? Ah, menso, es que me faltó un 2. Menso. Entonces, Entonces, 6 entre 2 toca A, más 3. Este es hierro 3. Esta es la especie oxidada. Igual, si lo hago aquí, entonces este es -2 por 2, me da -4. De otro color, yo creo, para que no se confunda. Entonces, 2 por 2 me da -4. La suma de carga siempre tiene que dar 0. Este es +1. 1 por 2 me da 2. Entonces, 2 menos 4, me hace falta otro 2 para que la suma ya me dé 0. Entonces, este es hierro más 2. Esta es la especie reducida y esta es la especie oxidada. Entonces, ¿cuál es el oxidante que van a usar para la práctica? El que van a utilizar es el sulfato de cerio amoniacal. El sulfato de cerio es un potente oxidante. Entonces, ¿qué es lo que van a observar? Que como el sulfato de cesio es un oxidante, ¿a quién va a atacar? Va a restar a este y se le va a adicionar a este. Entonces, el potencial que ustedes van a observar, o se supone que pueden observar en el laboratorio, va a ser este. Ahora, ¿cuántos electrones están cambiando aquí? ¿Cuántos electrones van a cambiar? Nada más 1. N nada más vale 1. Entonces, todo esto entre 1 queda igual por el logaritmo de la concentración que tengan de la especie oxidada menos lo que estén adicionando del sulfato de cerio sobre la especie reducida. No es cierto, es ataca al reducido, este es más
la especie reducida menos el sulfato de cerio. Este es el modelo matemático que va a describir el comportamiento de la reacción que van a utilizar. Ahora, también como indicador van a utilizar una sustancia que se llama fenantrolina. La fenantrolina tiene esta estructura. Fenantrolina. La fenantrolina tiene esta estructura. Entonces, como tiene muchos dobles enlaces, ustedes ya deben de saber que estos dobles enlaces en realidad significan déficit de electrones. Es decir, todo este grupo va a ser atraído hacia donde haya electrones. Entonces, vamos a decir que esto tiene forma como de Pac-Man, algo así. Entonces, si yo tengo el hierro 2, aunque tiene dos cargas positivas, ustedes no lo visualizan, pero en la nube electrónica, en realidad, este hierro tiene pares de electrones de no enlace. Precisamente eso es lo que le permite perder otro electrón sin ningún problema. Entonces, estos electrones que va a tener aquí son los que van a atraer a la fenantrolina. Y precisamente el tener ahí tres lindas fenantrolinas pegadas con sus dobles enlaces, eso hace que si llega un fotón, este fotón interactúa con los dobles enlaces y es atrapado precisamente entre los dobles enlaces, se pierde el fotón y por lo tanto esto da un color oscuro, da un color muy oscuro este colorante cuando se tiene alta cantidad de la especie reducida. En cuanto tú le agregas el oxidante, el color desaparece porque como ya no tiene pares de electrones, ya no atrae a la fenantrolina se despega y ya no atrapan fotones, por eso tú ves un cambio en la coloración. Por eso este es el indicador que se utiliza para medir el grado de oxidación y de reducción de una reacción que se esté realizando. Entonces, ustedes van a elaborar en el laboratorio un buffer con el potencial redox, que va a aguantar que tú le agregues un oxidante o un reductor. En este caso solamente le vas a agregar un oxidante y vas a mirar el cambio como un cambio en la coloración. Ya llevaron en alguna química donde hayan visto el cambio de color por el pH, de que le estás agregando ácido o base y cambia el color de la solución porque tiene un indicador. La más famosa es la fenoftaleína. ¿Sí lo han visto? Sí, en química 1. Ah, bueno, es exactamente lo mismo. Aquí estás titulando, tu indicador es la fenantrolina, nada más que en vez de fenoftaleína, hasta tiene nombre parecido, fenoftaleína, fenantrolina. Tu indicador es pero es exactamente lo mismo que han hecho con pH. Ajá. Las ecuaciones son muy similares y todo. De hecho, hasta el significado de las ecuaciones es casi el mismo. Y pues así en general es lo que quería enseñarles para que cuando lo ven en el laboratorio ya vean por dónde van a ir más o menos. Ahora, entonces, ¿esto se puede graficar así como hicimos las gráficas de pH? Sí se puede graficar. Entonces, podríamos hacer ensayos ya de mol a mol, ver cómo va cambiando y entonces veríamos el potencial del electrodo, cómo va cambiando. Porque este es un voltaje. No se ve. Este es un voltaje, entonces este voltaje se puede medir con un potenciómetro sin ningún problema. Bueno, necesitas un potenciómetro calibrado para esa sustancia, pero se puede medir, es un voltaje, en fin y a cabo. Entonces, es medible y se puede ver a simple vista, ni siquiera necesitas artilugios matemáticos para poderlo ver. Directamente te da un valor numérico. Pues creo que ya sería todo para que estén un poquito más preparados para la práctica. Yo creo que en la otra clase hacemos igual un simulador
de cómo se comporta el potencial redox, pero ahora de una solución, de una solución de buffer redox, no de una de pH. Eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Y con un poco más de desglose matemático, porque lo vimos muy a la carrera para alcanzar a verlo. Entonces, dudas, comentarios, chismes, preguntas, No, profe. ¿no? Todo clarito, clarito. Bueno, entonces, sin más por el momento, creo que ya sería todo. Pues lean bastante bien las prácticas antes de hacer su manual. Lean el manual antes de hacer las prácticas para que estén bien filosos. Preparen sus bitácoras, su diagrama de flujo, todo lo que necesiten. Bueno, sin más por el momento, me despido. Sale. Gracias, profe. Ándale, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.